Continuando, hermanos, con nuestras series de lecciones, hoy llegamos a este tema: la muerte de Juan el Bautista. Y retrocediendo un poco para que nos conectemos con lo que hemos venido estudiando, mientras el Señor Jesús continuaba su ministerio y los apóstoles habían ido a los diversos pueblos y ciudades, como leíamos nosotros, de dos en dos, era inevitable que la palabra de Jesús y sus obras llegaran a oídos de Herodes, tetrarca de Galilea. Leemos aquí en Mateo 14:1, dice: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Herodes, y este es Herodes Antipas, era el procurador romano, o por decirlo en otras palabras, el gobernante en estos distritos, en Galilea y en Perea. Como ustedes pueden ver ahí en el mapa, la ubicación de Galilea y de Perea. Y este Herodes hizo arrestar a Juan porque Juan había condenado su casamiento con Herodías, exmujer de Felipe, su hermano. Dice el versículo 2, y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Herodes, impulsado por una conciencia culpable, comenzó a pensar que Jesús era Juan el Bautista, el santo varón de Dios cuyo asesinato había ordenado y que, según él creía, había regresado del mundo de los muertos. Algunos pensaron que Jesús era Elías, que había retornado. Otros dijeron que era un profeta. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 15, leemos: otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. En lecciones anteriores hemos hablado un poco, de una forma resumida, quiénes eran Herodes Antipas y Herodías. Ahora, podemos obtener más información sobre el carácter de Herodes. Quiero que le presten atención a este mapa. Aparece el mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Este nombre fue dado en honor al pueblo que construyó Herodes Antipas y le puso por nombre Tiberias, en honor a Tiberio, el emperador romano. Cuando Herodes construyó Tiberias, su ciudad capital, que quedaba en Galilea, junto al mar de Galilea, quedó encantado con el hermoso paisaje y el clima de la región alrededor del mar de Galilea. Él, Herodes Antipas, personalmente escogió el sitio para construir ahí su ciudad, la ciudad capital de Galilea. La dificultad fue que el sitio que Herodes escogió para construir la ciudad incluía un cementerio. La costumbre judía prohibía perturbar esas tumbas, pero Herodes las excavó y construyó su ciudad, Tiberias.
Una vez que se construyó, no pudo conseguir que la gente viviera allí debido a lo que había hecho. Entonces Herodes hizo desocupar las cárceles y las prisiones de la tierra para tener suficiente población para su nueva ciudad. Eso pues para que tengamos un poquito de información histórica con respecto a Tiberias, la ciudad que construyó Herodes Antipas como capital de Galilea. Recordemos que Juan condenó con razón la relación adúltera e incestuosa de Herodes y de Herodías. Y le decía, debido a esta relación que ellos tenían, Herodes y Herodías, Juan le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodes se había casado con la mujer del hermano, Felipe. Juan había condenado el matrimonio. Le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe. Ahora, como resultado de esto, Herodes había encarcelado a Juan. Devolviéndonos en la lectura, dice en Marcos 6, verso 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Ahora, no fue tanto por herida de orgullo personal que él lo puso en la cárcel, sino por causa de Herodías, su esposa. Y dice que ella, y lo vamos a leer en este momento en el versículo 19, ella tenía palabras de rencor contra Juan. Nos dice el verso 19, Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Herodes exhibe lo que podría ser descrito como un comportamiento esquizoide hacia Juan. Porque por un lado, no quería matarlo. Dice Marcos, capítulo 14, verso 5, Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Por otro lado, Herodes respetaba a Juan. Y nos dice en Marcos, capítulo 6, verso 20, Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes puede haber sido como muchos hoy día que piensan que pueden retener uno o dos vicios y seguir siendo justificados si hacen penitencia, tomando un latigazo verbal del predicador de vez en cuando. Sucedió en el cumpleaños de Herodes, un día que fue oportuno para que Herodías tuviera cumplido un deseo, que la hija de Herodías danzó delante de Herodes y todos los que estaban con él. Nos dice Marcos 6:21, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Como vemos, la danza agradó tanto a Herodes que juró darle cualquier cosa que le pidiera, hasta la mitad del reino. Dice en el verso 23, y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Entonces, Herodías, aconsejada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Verso 24. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo,
la cabeza de Juan el Bautista. El rey Herodes entonces, aunque lleno de tristeza, concedió la petición. Continuemos con la lectura. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Bueno, vemos entonces aquí cómo termina la vida de Juan. Este hombre de Dios que había preparado el camino para el Señor, que vino predicando el arrepentimiento y el perdón de los pecados e invitando a la nación toda a que enderezaran sus caminos, sus veredas, porque el reino de los cielos se había acercado. ¿Qué habían hecho Herodes y Herodías? Juan ya les había dicho, Juan le había dicho a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahora, cuando dice aquí no te es lícito tener la mujer, es una expresión que a veces encontramos nosotros en la Biblia para indicar relación sexual. Pero el problema con la relación entre Herodes y Herodías no era simplemente que habían cometido fornicación. Herodes se había casado con Herodías. Leamos Marcos capítulo 6, verso 17 en la Biblia de las Américas. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Marcos dice claramente que Herodías era la esposa de Felipe, hermano de Herodes. Bueno, aquí lo dice Marcos 6:17. Herodías, mujer de su hermano Felipe. Herodes y Herodías habían estado casados antes y que aparentemente se habían divorciado de sus propios cónyuges para casarse el uno con el otro. Josefo, el historiador judío del primer siglo, que escribió principalmente para explicar la historia de los judíos y los romanos, concuerda con la narración de Marcos cuando Josefo dice: Herodías casó con Herodes Filipo, el hijo de Herodes el Grande. Pero Josefo explica además que después del nacimiento de su hija, Salomé, la hija de Herodías, dice, se propuso violar las leyes nacionales. Casó con Herodes Antipas, hermano de su esposo del mismo padre, apartándose del primer marido mientras éste vivía. La que era la primera esposa de Herodes, esta es la segunda, Herodías, pero la primera esposa de Herodes nos dice también el mismo Josefo, una hija de Aretas, rey de Arabia. Pero él la envió de regreso a su padre en Petra por causa de Herodías, la esposa de su hermano Felipe, a quien había conocido y seducido en Roma. Durante esa reunión en Roma, Herodes le propuso matrimonio a Herodías. Ella aceptó la propuesta con la condición de que Herodes le prometiera repudiar a su esposa, que se divorciara de su esposa. El señor Josefo nos dice al respecto. En viaje a Roma, Herodes Antipas
fue a visitar a su hermano Herodes, hijo de otra madre. Pues Herodes, el tetrarca, era hijo de la hija de Simón el sumo pontífice. Enamoróse de Herodías, la mujer de su hermano, hija de Aristóbulo, otro de sus hermanos y hermana de Agripa el Grande. Tuvo la audacia de hablarle de matrimonio. No le disgustó a ella la propuesta. Se convino entre los dos que ella iría a su casa, así que él regresara de Roma. Además, prometió repudiar a la hija de Aretas. Obviamente, entonces, Herodes y Herodías tenían ambos cónyuges legítimos de quienes tuvieron que divorciarse cada uno para casarse el uno con el otro. De esta manera, Herodías había sido la esposa legítima de Felipe y era ahora la esposa ilegítima de Herodes. Juan le había dicho a Herodes en Marcos 6:18, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. La pregunta, ¿por qué no le era lícito a él tener la mujer del hermano? El matrimonio de Herodes no era lícito porque era contrario a la ley bajo la cual vivía y vivía bajo la ley de Moisés. En esta sección que sigue, hermanos, quiero que presten bastante atención a lo que Juan le dijo a Herodes. Porque hay en algunas exposiciones de hermanos una exposición errada con respecto a lo que Juan le dijo a Herodes. El matrimonio, vuelvo y repito, el matrimonio de Herodes no era lícito porque era contrario a la ley bajo la cual vivía y vivía bajo la ley de Moisés. Recordemos que la ley de Moisés no prohibía que un hombre repudiara a su esposa y que ambos se volvieran a casar. Vamos a leer en Deuteronomio 24. Dice, versículo 1 en adelante. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Preste atención, hermano. La mujer que era repudiada por su marido por alguna cosa indecente, su esposo le daba una carta de divorcio, se la entregaba, la despedía de su casa y ella, después de salir de la que era su casa, podía ir y casarse con otro hombre, sin pecar, sin cometer adulterio. Verso 3. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por lo tanto, debe haber sido ilegal por alguna otra razón que no fuera el divorcio, porque Moisés permitió que las personas divorciadas se volvieran a casar. Haciendo un pequeño resumen de la enseñanza de Moisés sobre el divorcio. 1. Moisés autorizó el divorcio por actividad sexual ilícita no castigable con la muerte. 2.
La esposa repudiada estaba autorizada a volverse a casar sin pecar. Y tercero, bajo Moisés, una carta de divorcio liberaba a ambas partes para volverse a casar. Preguntamos ahora, ¿había alguna ley que le dijera a un judío que no debía tener la esposa de su hermano? Porque eso es lo que estaba ocurriendo aquí con Herodes. Herodes se había casado con la esposa de su hermano. Entonces, ¿había alguna ley que le dijera a algún judío que no debía tener la esposa de su hermano? La respuesta es sí. En Levítico 18 dice en el verso 6, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Y en el mismo Levítico 18 dice el verso 16, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Vemos aquí entonces que sí había una ley que le prohibía a un judío tener por esposa a la esposa de su hermano. Pero había una excepción. La excepción era que si el hermano moría sin hijos, su hermano se casaba con su mujer y levantaba descendencia al hermano difunto. Es lo que se conocía en el Antiguo Testamento como la ley del levirato. Leámosla. Deuteronomio capítulo 25, empezando en el verso 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano. No quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Esa era la única excepción. Juan, el Bautista, está condenando a Herodes cuando le decía en Marcos 6:18, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodes estaba involucrado en incesto. No era ilegal casarse con una mujer cuyo esposo había muerto o que se había divorciado, a menos que fuera un pariente cercano. Si Herodías no hubiera sido la esposa del hermano de Herodes, y si se hubiera divorciado bíblicamente, no habría sido ilegal que Herodes la tuviera. Juan estaba juzgando a Herodes por la ley de Moisés. Recuerden, la ley de Moisés no prohibía que los divorciados se casaran, pero sí prohibía el incesto. Herodes era culpable de incesto. El hecho de que Herodes estuviera en un matrimonio ilegal no significa que todos los matrimonios en el mundo de hoy sean ilegales porque estos hermanos lo llamen ilegal. La ley de Moisés estaba en vigencia, estaba en vigor cuando Juan le habló a Herodes y sabía que el divorcio y el nuevo matrimonio eran legales por varias razones. La razón por la que el matrimonio de Herodes
era ilegal es porque era incesto. Esa era la única razón. Ahora, ¿bajo cuál ley no era lícito este matrimonio? Bueno, como lo decía ahora, y vuelvo y lo repito, era bajo la ley de Moisés. Tengamos en cuenta el contexto. Cuando nosotros no tenemos presente en el estudio y análisis de un versículo del contexto, pues siempre vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Ahora, prestémosle atención a lo que está ocurriendo aquí en Marcos capítulo 6. ¿Quién está hablando? Juan es el que está hablando. ¿A quién está hablando? Le está hablando a Herodes. Y ahora, ¿qué ley estaba violando Herodes? Porque Juan le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Cuál es la ley que estaba violando? Estaba violando la ley de Moisés. Levítico 18:16 había sido claro al decir, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Juan el Bautista, este profeta de Dios, a quien le fue encomendado la preparación del pueblo para entrar en el reino de los cielos, el que debía preparar el camino del Señor, enderezar las sendas del pueblo, es quien le está diciendo a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. La ley que él estaba infringiendo, la ley que Herodes estaba violando, era la ley de Moisés que prohibía descubrir la desnudez de la mujer de su hermano. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Y nuevamente en Levítico 20:21, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Eso era mientras el hermano estuviera vivo. Recuerden que había una excepción. Pero la ley de Moisés también concedía grandes libertades en lo relativo a obtener un divorcio lícito. Volvamos a Deuteronomio, capítulo 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Aún casarse con la mujer del hermano cuando éste muriera. Uno se va a colocar en apuros si intenta probar que el matrimonio de Herodes y Herodías era por sí mismo ilícito bajo las leyes del Antiguo Testamento con respecto a las leyes ya sea de divorcio o de incesto. Ya sabemos lo que Moisés enseñó al respecto. Ahora, volviendo a Josefo, el historiador judío, bueno, nuevamente aquí en Deuteronomio 25, que ya lo leímos hace un rato en el estudio, que habla de la ley del levirato. Vuelvo y lo leo para que nos quede bien grabado. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Bueno, el resto ustedes ya conocen, hermano, lo que dice el pasaje. Ahora, volviendo al caso de Herodes con Herodías, la razón por la cual Juan les está diciendo no te es lícito tener la mujer de tu hermano es porque Herodes se había casado con Herodías en vida de su propio hermano Felipe. Estaba cometiendo incesto.
Si Felipe estuviese muerto y Herodes la hubiera tomado por mujer, no hubiera habido ningún problema. Si el divorcio hubiera sido por una razón legítima, la autorizada por Moisés, aún él también podía casarse con ella. ¿Pero qué ocurrió? Dice Josefo, el historiador judío, se propuso, hablando de Herodías, se propuso violar las leyes nacionales. Casó con Herodes Antipas, hermano de su esposo del mismo padre, apartándose del primer marido mientras éste vivía. Sin embargo, Josefo no quiere decir que Herodías violó alguna ley civil en un sentido técnico, sino que ella torció y confundió la ley nacional para que se ajustara a sus propósitos carnales que no estaban en armonía con el espíritu de la ley. ¿De cuál ley? La ley de Moisés. La letra de la ley permitía a una mujer judía insistir en el divorcio por alguna de varias razones, pero razones mezquinas. El señor Alfred Edersheim, en su libro Usos y Costumbres de los Judíos en los Tiempos de Cristo, nos dice, por otra parte, la mujer podía insistir en el divorcio si su marido era leproso o afectado de pólipos, o dedicado a una actividad sucia o desagradable, como la de curtidor o calderero. Uno de los casos en los que el divorcio era obligatorio era cuando cualquiera de ambos cónyuges hubiera caído en herejías o dejado de profesar el judaísmo. Pero incluso ahí había las últimas salvaguardas al peligro de una general anarquía, como la obligación de pagarle su parte a la mujer y una cantidad de minuciosas ordenanzas acerca de la carta de divorcio formal sin la que ningún divorcio era legal y que tenía que ser escrita en términos explícitos y entregada a la mujer misma en presencia de dos testigos. Parece muy improbable que el enfoque de la condenación de Herodes por parte de Juan reposara fuera en la ley romana o en alguna tradición judía. Recordemos que Juan era un interlocutor de Dios. Señor Kittle, en su diccionario teológico del Nuevo Testamento, comenta que cuando Juan habla de la ley, o leemos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento de la ley, en cualquier caso, el término griego que Juan usa para lícito, porque le dijo a Herodes, no te es lícito. El término griego que Juan usa para lícito es uno que en el Nuevo Testamento se relaciona más comúnmente con la ley y voluntad de Dios, no con la ley romana o alguna tradición judía. El matrimonio de Herodes estaba en violación de la voluntad o ley de Dios para aquellos que se estaban preparando para entrar al reino de los cielos. Herodes no podía prepararse para entrar al reino y aún tenerla como su esposa, porque estaba violando la ley de Dios, la ley de Moisés. La condena de parte de Juan de sus acciones enfureció a Herodías. Y Herodes arrestó y encarceló a Juan para apaciguarla, pero eso no fue suficiente. Marcos nos dice que ella quería matar a Juan, pero no pudo hacerlo. Mateo
indica que Herodías debe haber persuadido a Herodes, pero decidió no matar a Juan porque temía la reacción de la gente que consideraba a Juan como un profeta. Continuando en la lectura, Herodías esperó el momento oportuno para que se cumpliera su deseo de la muerte de Juan. Y ese momento llegó cuando Herodes celebraba su cumpleaños con una fiesta a la que asistieron todos los notables de la región. Bailó de tal manera. Herodías usó a su propia hija Salomé para lograr el fin deseado. Habiendo visto a Salomé bailar de tal manera para complacer a Herodes y sus invitados reunidos, el rey, borracho, le prometió a la niña envilecida en presencia de sus invitados que le daría todo lo que quisiera, hasta la mitad de su reino. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y habiendo hecho la promesa ante otros, Herodes no retrocedió. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Herodes había sido engañado. El verdugo fue enviado y el precursor de Jesús, el Mesías, fue decapitado. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Cuando los discípulos de Juan se enteran de lo que le ocurrió, vinieron y tomaron el cuerpo decapitado y lo pusieron en un sepulcro. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Esto es lo que aprendemos nosotros entonces, hermanos, de la muerte de Juan el Bautista. Por predicar la voluntad de Dios, por enseñar la verdad, por indicar la ilicitud de este hombre al haberse casado en vida de su hermano con la que era la esposa de su hermano. Con esto concluimos nuestra lección, mis hermanos.